Guiones y guionistas, capítulo 158. Cómo reescribir diálogos cinematográficos en un guión. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del escrito mundo de los guionistas y el reescrito arte de los guiones. Hoy volvemos a un podcast sobre herramientas de guión porque vamos a ver algunos trucos y técnicas para reescribir diálogos en nuestros guiones. Ya sabéis que los diálogos es algo vivo desde el primer borrador hasta la grabación, pero si has de reescribirlos, mejor saber cómo. También os recuerdo que en Guiones y Guionistas hay un curso entero centrado en la escritura de diálogos, que es un curso además de 10 clases, con lo cual, bueno, los que estáis suscritos ya lo conoceréis. Y los que no, bueno, pues recordaros que si queréis aprender más sobre cómo escribir guiones y necesitáis un método que os guíe, están los cursos de la plataforma de Guiones y Guionistas. Ya sabéis que por una suscripción a $10 tenéis acceso a todos los cursos. Y suscribirse también es un buen motivo como para lanzarse a escribir, porque justo ahora estaba chateando con alguien que se acaba de suscribir y me decía que uno de sus problemas es como la motivación, ¿no? Y la constancia de ponerse a escribir, y que iba a tomar este reto de apuntarse a los cursos como el punto de partida para escribir el guión que quería escribir desde hace mucho tiempo. Con lo cual, nada, animaros, que es una buena oportunidad. Por cierto, os recuerdo que había prorrogado la oferta de los 3 planes y los 2 generadores de regalo a la gente que se suscribiera hasta hoy, con lo cual hoy martes 4 de diciembre es el último día y mañana miércoles 5 lo saco. Con lo cual, bueno, si hay alguien que quiera apuntarse, que aproveche hoy, que se lleva todos esos planes y generadores de regalo, $32. O sea que vamos, aprovechando. Y dentro de estos cursos sabéis que cada semana hay 3 clases nuevas. Hoy continuamos con la 8ª clase del curso de guión documental, en la que hablaremos de las entrevistas. Veremos a quién hay que entrevistar, qué situaciones se pueden dar en una entrevista y cómo tenemos que prepararnos para las entrevistas. Y como este curso de documental ya casi está terminando, ¿no? Es la clase número 8 y son 10, voy a anunciar uno de los próximos que empezarán en 3 semanas. El día de Navidad, para ser más concretos. Es un regalito que hago porque es un curso que me lo estáis pidiendo mucho y que ya he empezado a preparar. Es el curso de guión de largometraje desde cero, que tiene este bonito nombre, guión de largometraje desde cero. Y para los que estáis con la idea de escribir un largo, la verdad que es el momento de pedir el regalo navideño a vuestras familias. Una suscripción a Guiones y Guionistas. Es un regalito de futuro y bueno, luego justo en enero será, que es la época de los propósitos, es un buen momento para proponeros: voy a escribir un guión de largometraje y lanzaros con el curso. Y ahora comenzamos con los consejos para reescribir los guiones. Siempre que terminamos nuestra primera versión de guión estamos muy felices por el reto terminado. Bien, es normal, realmente escribir un guión es algo suficientemente complicado como para estar contento cuando terminamos. Pero, lo siento, terminar la primera versión del guión no es sino el primer paso hasta que esté el paso definitivo de lo que es luego el rodaje, ¿no? Porque, como hemos escuchado 1000 veces y yo digo mucho por aquí, escribir es reescribir. Y esta no es una frase hecha, es una realidad. Normalmente la primera versión de un guión es francamente mejorable, dicho por mí, ¿no? Y dicho de una forma correcta, pero bueno, Hemingway lo decía de otra forma, ¿no? Él decía: "The first draft is everything is shit", que, bueno, lo siento por mi inglés, pero más o menos quiere decir: el primer borrador de cualquier cosa es mierda. Y lo dice Hemingway, no lo digo yo. Y aquí os dejo otra buena frase: un buen diálogo es un diálogo vuelto a redactar. Cuando aceptemos esa verdad y estemos dispuestos a reescribir los diálogos 1 y 1000 veces si fuera necesario, estaremos en la senda de mejorar nuestro guión. Vale, sí, vamos a reescribir los diálogos del primer borrador para que Hemingway no diga que hemos escrito una mierda. ¿Y por dónde empiezo? Bueno, lo primero es saber por qué cambiarlos. Y para eso nos ayuda a saber que con la reescritura de los diálogos nos ponemos 2 propósitos. El primero de ellos es ajustarnos a los objetivos de los personajes. Ya conocemos toda la historia, porque hemos terminado el primer borrador, y qué es lo que quieren los personajes, por lo que podemos hacer más obvia u oculta cada intención en los diálogos. Digo más obvia o más oculta porque, bueno, en general lo más recomendable siempre es que las intenciones estén ocultas, que sea algo que se vaya interpretando según estamos viendo la actuación de la película, pero que no lo vayan a evidenciarlo.
Hay veces que sí, hay veces que hay que mirar al personaje y decirle un te quiero o un te voy a matar y hacer como sus intenciones más obvias, pero esas veces son las mínimas, ¿no? Es, bueno, pues en algún momento que puede llegar a esa situación, pero en general las intenciones de los personajes hay que ocultarlas y no decirlas en los diálogos. Pero, bueno, nosotros ya que hemos terminado el primer borrador, lo que tenemos que hacer es conocerlas todas para saber cuándo las hacemos obvias y cuándo no. Lo importante es que los diálogos tienen que tener una función, ya sea para dar información, para transmitir una emoción, o hay veces que incluso para recrear un ambiente. Y el segundo de los propósitos es parecer espontáneos. Los diálogos están escritos y después serán interpretados por los actores con la intención de ser espontáneos, ¿no? Que parezca que los personajes los dicen pues porque se les acaban de ocurrir, ¿no? Que están como improvisándolos. Pero para eso, pues a veces hay que reescribir los diálogos y afearlos incluso un poco, ¿no? O que parezcan a lo mejor un poco más inconexos, o que hay vacilaciones, a veces un diálogo más hueco, o sea, como, bueno, tenemos que tener ese objetivo de parecer espontáneo y a veces, bueno, en la reescritura es el momento como de ensuciar un poquito los diálogos. Bueno, y ahora he hecho un listado de 8 consejos para reescribir diálogos, consejos, trucos, herramientas, bueno, como queráis llamarlo, pero bueno, que seguro que son útiles si los seguís. El primero de ellos es la espera. Cuando terminas el borrador de un guión te conviene dejarlo en reposo un tiempo antes de plantearte la reescritura. Bueno, tú has terminado y has dedicado mucho tiempo al proceso de la escritura, a la estructura, a pensar qué hacen los personajes y por qué lo dicen, y el trabajo pues ha teñido todo el proceso y no te deja ver con claridad qué es lo que tienes, ¿no? Es normal. Bueno, pues si lo dejas reposar, después del reposo vuelves a leer el texto y lo harás con una visión más amplia. Al poner tiempo entre la escritura de los diálogos y su revisión, los alejas de ti y los acercas a los personajes. Los alejas de ti me refiero a que los alejas del proceso de escritura, del por qué los escribiste, esos diálogos, esos personajes, y claro, con el tiempo ves el guión con otros ojos nuevos. Los diálogos entonces ya estarán como más integrados en la historia, en los personajes, y así verás con más facilidad lo que encaja y lo que no. El segundo consejo es reducir y recortar diálogos. Una buena reescritura suele recortar y suprimir diálogos siempre. ¿Y por qué? Porque normalmente en la primera escritura como que se tiende a escribir diálogos de más, ¿no? A ser un poco más explicativo de lo necesario, a no ser consciente de todo lo que la imagen, la situación, lo que estamos mostrando está aportando a la historia. Por eso, al revisar los diálogos, tienes que preguntarte estas 4 preguntas. Primera, ¿puedo sustituir este diálogo por una acción? Es decir, ¿por qué decir que vas a hacer algo si puedes hacerlo directamente? El cine es acción, por eso siempre que podamos mejor verlo que decirlo. Con lo cual eso, planteároslo. ¿Lo puedo sustituir este diálogo por una acción? Segundo, ¿puedo sustituir este diálogo por un silencio? En la vida real hay silencios más esclarecedores que muchas palabras y todos los hemos vivido muchas veces. Cuando un personaje va a decir algo y lo calla, ahí el espectador lo que va a hacer va a ser rellenar ese silencio en su cabeza con su imaginación. Porque el silencio es texto y subtexto. Es texto porque no decir algo ya es decir algo. Es como el silencio en la música. El silencio es muy importante en la música. Y de repente ver un personaje que le dicen algo y que en lugar de contestar le mira y no lo dice, ahí hay un texto. Pero también hay un subtexto, porque si alguien calla algo en un momento dado, lo hace por una razón, con lo cual el espectador tiene que, ya intuir por lo que ha visto de la narración hasta ahora por qué lo calla. Y si no, pues a partir de ahí pensar, hostia, ¿por qué en ese momento, en lugar de decirle esto, no lo está diciendo? Y a partir de ahí, en las siguientes escenas, conseguirá comprender por qué no lo hace, ¿no? Pero por eso la importancia de los silencios. La tercera pregunta es, ¿puedo sustituir este diálogo por una descripción? Porque describir una imagen, una situación, una acción puede ser más efectivo que decir algo en palabras, o por lo menos mucho más cinematográfico seguro. ¿Por qué nuestro personaje tiene que decir, por ejemplo, que es feliz si podemos mostrarlo tumbado en la hierba, escuchando los pajaritos, sonriendo? O sea, esa imagen, ¿no?, de ver a alguien feliz siempre es mucho más potente que alguien diciendo soy feliz. Bueno, pues eso, que no se os olvide que estamos en cine. Y la cuarta pregunta es, ¿puedo decir lo mismo con menos palabras? Esta sí que es una máxima que tenemos que tener a la hora de reescribir, ¿no? Una especie de mantra, ¿no?, que tenemos que repetir. Porque no hay que ser redundantes. Es así. Si algo ya lo has dicho de una forma, pues luego no lo repitas de otra.
hay que tener también mucho cuidado con los largos parlamentos, porque es cine, ¿no? En teatro, por ejemplo, los monólogos sí funcionan, ¿no? De repente alguien soltando el típico monólogo, lo hemos visto en millones de obras de teatro grandes, pero en cine no funcionan tanto. Bueno, sí, Woody Allen se puede hacer su mega monólogo mirando a cámara, pero es porque es su estilo, es Woody Allen, pero en una película normal soltar esos grandes parlamentos normalmente lo que te hacen es que te paran la acción. El tercer consejo es la voz única, es decir, una única voz para cada personaje. Tienes que aprovechar la reescritura para repasar la voz de todos tus personajes, porque es posible que hablen un día con una voz y al día siguiente con otra. O peor aún, que todos hablen con la misma voz. Con la misma voz me refiero a la voz tuya, la del autor, la del guionista, ¿no? O sea, tenemos que hacer que cada personaje sea único. Y para comprobarlo se me ha ocurrido un ejercicio que os lo voy a proponer. Elige una escena de si has escrito ya de tu guión, ¿no? Y estás reescribiendo, elige una escena con varios personajes y prueba tapar el personaje en el guión y leer los diálogos. ¿Reconoces a cada uno por su forma de hablar? Este es el típico ejercicio de, bueno, hay un grupo de amigos, bueno, pues reconoces a cada uno por lo que está diciendo. Si lo reconoces, genial, es porque vas por buen camino. Si no, pues te tienes que plantear reescribir para hacerles una voz única. De hecho, en el curso de los diálogos hay una de las clases que se llama la voz única y que ahí te enseña a cómo añadir elementos que hagan únicos a tus personajes. Como por ejemplo, yo que sé, alguna frase hecha, algún tic, el propio argot de su trabajo, lenguaje corporal. Bueno, los suscritos podéis ir al curso que ahí lo explico mucho mejor. El cuarto consejo es que escuches el ritmo de la calle, la escucha pública. Si tus diálogos te suenan encosetados y no realistas, puedes salir a la calle a escuchar el ritmo de la gente. ¿A qué me refiero con esto del ritmo? Bueno, pues que vayas a escribir y reescribir tus diálogos a un lugar público, a una cafetería, a un restaurante, a una biblioteca, y mientras escribes, pues que mantengas una orejita en lo que estás escribiendo en el papel, en la computadora, y la otra en las conversaciones cercanas. ¿Y esto para qué? Bueno, pues para que vayas escuchando los ritmos y los defectos naturales en la típica comunicación uno a uno, ¿no? Cuando alguien habla con alguien. ¿Cómo acorta las palabras la gente normal? ¿Qué errores de puntuación hace? Y en general, ¿cómo conversa? Pero tampoco es cuestión de volverse loco y ponerte a reproducir las conversaciones como las escuchas en la realidad, porque recuerda que el diálogo normal es continuo, ¿no? La gente habla y no para de hablar y tú, claro, como guionista vas a tener que condensarlo en la escena según tus necesidades dramáticas. Este consejo en general tiene que ver más con el ritmo de lo que se dice que con lo que se dice. El quinto consejo es la lectura en voz alta. Este es el primer consejo que un guionista tiene que seguir. Lee tus diálogos en voz alta. Solo al leerlos en voz alta y escucharlos nos damos cuenta de muchos de los errores de la escritura. Porque al fin y al cabo los diálogos en un guión no están hechos para ser leídos, sino para ser escuchados. Sí, está claro que bueno, el productor, el lector de guiones, el director, la gente del equipo los va a tener que leer, ¿no? Los actores. Pero el público final, que es el que los va a decir, o que es el que los va a escuchar, perdón, él nunca los va a leer, simplemente los va a escuchar, con lo cual tenemos que escucharnos a nosotros mismos tenemos que ser nuestro primer público, los decimos en voz alta y ahí nos convertimos en los espectadores que los escuchan por primera vez, ¿no? Yo, por ejemplo, en las clases presenciales que imparto en la ECU, en la Escuela de Cine del Uruguay, hago que los alumnos lean en voz alta los guiones de los otros. Lo proyectamos el guión, ¿no? Lo traen un PDF y lo proyectamos en una pantalla gigante y ahí el actor hace una especie como de casting y decide cuál de sus compañeros leerá cada personaje. Y así el autor escucha por otras voces sus textos y ve cómo resuenan. Y a veces incluso en la lectura, pues alguno lee una frase de una forma diferente porque, yo que sé, a lo mejor le ha salido de forma natural y claro, yo siempre les digo al autor que escuchen porque, bueno, si le ha salido ahí, pues a lo mejor la quiere cambiar o no, no lo sé, pero por lo menos que lo escuche. Y lo mismo a veces con frases que son como difíciles de decir y que a él que lo está leyendo por primera vez, de repente, pues como que casi no le sale, ¿no? Bueno, pues si hay dificultad en decir algo, por algo será. El sexto consejo es la práctica con actores, es decir, la mesa de lectura. Para perfeccionar el consejo anterior de leer en voz alta, puedes tomar clases de actuación. Sí. Clases de teatro. Y así sabrás la dificultad que tienen los actores para decir los diálogos de una forma natural. Estas clases de teatro te servirán en las lecturas que hagas de tu guión, pero también te van a servir para hacer el pitching de guiones.
porque sí, los pitches de guiones, nosotros tenemos que sacarnos la timidez y saber explicar nuestra historia en público. Bueno, como esto tampoco es el tema de hoy, os remito al curso de pitch de guión donde explico cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, hace muchos años hice un curso de guión para actores y actuación para guionistas, que se llamaba. Y era genial, ¿no? Lo daba Joaquín Oristrel, un guionista y director muy famoso en España. Y la mitad de la gente, de los alumnos que asistíamos al curso, éramos guionistas y la otra mitad actores, ¿no? Y hacíamos una serie de ejercicios y llegado un momento nos pusieron por parejas un guionista y un actor. Y teníamos que escribir una escena y luego actuarla, ¿no? Y era genial, ¿no? El momento de escribir los dos juntos y luego ensayando y haciéndolo en público, ¿no? Y teníamos que salir a clase y los guionistas actuar y los actores escribir. Y realmente te das cuenta un poco eso, ¿no? De la similitud muchas veces del trabajo. Y que claro, luego tú todo lo que escribías tenías que actuarlo. Que no es lo mismo escribirlo y dejarlo ahí que escribirlo y actuarlo. Con lo cual la verdad es que el aprendizaje fue bastante grande, ¿no? Y unido un poquito a este consejo anterior, podemos invitar a algunos actores a hacer una mesa de lectura de tu guión. O sea, durante la lectura tú lo que tienes que hacer es lo que decía antes de los alumnos, apuntar todas las dificultades que tienen con el texto y todas las expresiones que funcionan mejor, ¿no? Y no dudes ni lo más mínimo en incorporar todos los cambios que hayan surgido en esa lectura con actores e incluso las sugerencias, porque claro, esos actores son los que luego lo van a tener que dar vida a tus personajes, con lo cual escúchales. El séptimo consejo es un poquito sobre protagonistas famosos, que es una variante del ejercicio anterior y que puedes hacer solo, y en el que vas a tener que utilizar la imaginación. Elige un actor o una actriz que te encante y que encaje en los personajes de guión que quieres reescribir. Una vez que encuentres a los actores o las caracterizaciones que se ajustan a la escena, ahí vas a tener que escribir o reescribir las palabras como si vinieran a través de sus bocas. O sea, vas a tener que una especie como de hacer la lectura esta en voz alta, pero pensando en ese actor. ¿Cómo va a decir estas palabras Javier Bardem o Penélope Cruz? ¿Cómo lo van a decir estos actores? Bueno, pues tú te vas imaginando los textos dichos por ellos y bueno, la clave un poco en este ejercicio es que no los dirijas, como que tú intentes escuchar cómo suenan las palabras que has escrito a través de ellos, ¿no? Es un ejercicio obviamente de imaginación. Y claro, si ves que tus diálogos no funcionan en estos actores, pues para un poquito, reflexiona, reescribe, no sé, o sea, pensad un poco en los actores, muchas veces también a la hora de escribir el guión lo haces pensando en un actor, ¿no? Bueno, pues piensa en ese actor, cómo va a decir esas palabras, cómo va a decir esa expresión, ese Robert De Niro diciendo tu guión, y a partir de ahí, bueno, pues intenta ajustarlo. Y por último, tu propio estilo. Para terminar, decirte que puedes olvidarte de los consejos anteriores y también buscar tu propio estilo de escritura de diálogos si esa es tu intención. Grandes guionistas como Aaron Sorkin, Woody Allen, Quentin Tarantino o bueno, Rafael Azcona, por comentar un español, tienen como su propio estilo de escritura de diálogos que podemos reconocer en sus películas. Tú ves una película o una serie que ha escrito Aaron Sorkin y reconoces esos diálogos. Pero claro, encontrar este propio estilo es un proceso de investigación y de búsqueda que tienes que hacer tú como autor y que no lo vas a hacer en un único guión. O sea, te va a costar muchos guiones y muchos años de tu vida encontrar tu propio estilo, ¿no? Pero bueno, vas a tener que escribir y reescribir las veces que sea necesario hasta encontrar esos diálogos que hagan especiales y únicos tus guiones, ¿no? No hay que obsesionarse con eso, pero bueno, también hay que tenerlo ahí, sobre todo cierto tipo de guionistas. Y con este consejo sobre buscar tu propio estilo, termino el podcast de hoy en el que hemos visto cómo reescribir diálogos cinematográficos en un guión. Y si os ha gustado, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox y YouTube, como siempre, o que os compartáis este podcast por las redes sociales. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los que os suscribís a los cursos de guiones y guionistas, que ayudáis a que el podcast se mantenga. Y recordaros que estaremos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!